Muy buenas amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenido a otro podcast si me escuchan por anchor.fm o videos si me ven por YouTube. Hoy tengo otro capítulo, otra historia de la Segunda Guerra Mundial. Una historia que terminó de hecho 23 años después. Hoy voy a hablar de Hiro Onoda, el último samurái japonés. Hiro Onoda fue el último soldado del ejército imperial japonés en rendirse. Lo anecdótico de su historia es que se rindió en 1974, 39 años después de terminada la guerra. Estuvo escondido en las junglas de Filipinas manteniendo su posición hasta que su antiguo comandante regresó para darle la orden de rendirse. En diciembre de 1944, Onoda fue enviado a la isla de Lipán, en el archipiélago filipino. Su comandante directo, el mayor Taniguchi, le dio la siguiente orden: tienes prohibido morir por tus propias manos. Puedo tardar años, pero regresaré por ustedes, refiriéndose a las tropas bajo su mando. Hasta entonces ustedes son soldados y mientras haya uno solo de ustedes en pie, deben seguir luchando. Si tienen que sobrevivir solo con cocos, sobrevivan con cocos. Si solo tienen para luchar cuchillos, peleen con cuchillos. Pero tienen prohibido rendirse o suicidarse. Poco después de que Onoda se uniera a las tropas apostadas en la isla, los estadounidenses tomaron la isla aniquilando a la mayoría del ejército japonés. Los remanentes se ocultaron en la jungla para hacer guerra de guerrillas. La conquista total de la isla de Lipán se dio el 28 de febrero de 1945. Los remanentes del ejército japonés se organizaron en grupos de 4 a 5 personas. La mayoría de estos grupos fueron eliminados rápidamente. El grupo de Onoda logró sobrevivir continuando la guerra de guerrilla contra los estadounidenses mientras hacía redadas a fincas y asaltaban campesinos para obtener provisiones para poder alimentarse. En octubre de 1945, después de una redada, encontraron panfletos que decían que la guerra había terminado, que Japón se había rendido. Estos minúsculos grupos guerrilleros discutieron sobre el asunto. Aunque el debate fue intenso, concluyeron que era propaganda aliada para hacer que se rindieran. La conclusión a la cual llegaron fue que era imposible que Japón se rindiera tan rápido desde la fecha que llegaron a esa isla. Esta idea era válida si consideramos que no sabían que fueron lanzadas 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Más adelante, a finales del 45 y principios del 46, el ejército estadounidense lanzó miles de panfletos en la jungla con la orden del general Yamashita, impresa de rendirse a todas las tropas japonesas. Esto trajo mucho debate entre los grupos japoneses para intentar verificar la veracidad de la orden de rendición. El principal problema que tenían era que no podían asimilar el hecho que Japón había perdido. Para ello la guerra continuaba porque Japón no podía perder. Por ello prefirieron creer que los aliados usaban la propaganda para combatir sus tácticas guerrilleras para forzarlos a rendirse. Los aliados y la autoridad filipina, al ver que los panfletos no surtían efecto, empezaron a lanzar desde aviones periódicos japoneses, con fotografía y cartas de los familiares de los soldados. Inclusive, trajeron delegados japoneses para que enviaran mensajes vía radio o por megáfonos en la jungla para convencer a los soldados a que se rindieran. Para cada situación, para cada elemento de propaganda o panfleto que recibían, el remanente de soldados japoneses preferían creer que era una treta de los aliados para hacerlos rendir.
Con los años, los diferentes grupos japoneses empezaron a rendirse, huyendo de la jungla hacia la ciudad o morían por enfermedades. Los que se mantenían vivos en la jungla reforzaban su creencia que la guerra continuaba. Todo lo demás era propaganda aliada. El nivel de fanatismo fue tal que, a pesar de ver que disminuía la presencia militar, tanto de estadounidenses como de filipinos, ver que había más civiles en la antigua zona de conflicto, la conclusión de estos soldados siempre fue la misma: trampas para hacerlos salir de la jungla. La psicosis entre estos japoneses que seguían luchando, que consideraron también que los delegados y turistas japoneses eran espías aliados, prisioneros de guerra cuyo cerebro fue lavado para servir a los aliados. Aún así, hubo varios soldados y grupos que abandonaron la lucha y huían. Al final está Onoda y otros 3 soldados. Uno de estos soldados, llamado Akatsu, huyó del grupo y estuvo vagando casi por 6 meses en la jungla hasta que encontró una patrulla que confundió con soldados aliados. Esta deserción fue en 1950. Debido a esta deserción, Onoda y los soldados que quedaban se escondieron todavía más en la jungla. Debido a que este evento fue considerado un riesgo de seguridad y que Akatsu podía revelar mucha información sobre ellos. En 1956, uno de los soldados que quedaban, cuyo nombre era Shimada, murió en medio de un enfrentamiento con fuerzas policiales en la playa de Kotin, dejando solo Onoda y el otro soldado de nombre Kasaka como los únicos que seguían en lucha. Por 17 años, ambos soldados siguieron ocultos en la jungla llevando la guerra, reuniendo inteligencia, haciendo redadas a fincas y atacando a tropas enemigas cuando podían. Y con tropas enemigas me refiero a soldados policías filipinos mayormente. Seguían convencidos de que en algún momento el ejército japonés regresaría por ellos. Tenían la esperanza de que toda la información reunida y las tácticas usadas pudieran instruir a la siguiente generación de soldados japoneses en la guerra en la jungla. Además recordaban su orden: estar ahí hasta que su oficial regresara por ellos. En octubre de 1972, Kozuka murió después de un ataque contra un control policial filipino. Por este incidente hizo que el gobierno japonés se pusiera en alerta al darse cuenta que había soldados japoneses vivos en la jungla filipina. Ellos ya habían dado por hecho que todos habían muerto para esa fecha. Vale la pena decir, para esta fecha este grupo de soldados ya habían sido declarados oficialmente muertos. El gobierno japonés envió un grupo de búsqueda para encontrar a Onoda en la jungla. Lamentablemente, él ya tenía 27 años de experiencia ocultándose, por ello no pudieron encontrarlo. Como cosa del destino, en 1974, un estudiante japonés de nombre Nario Suzuki decidió viajar por el mundo. Entre sus listas de metas por hacer estaban: encontrar un panda salvaje, encontrar el abominable hombre de las nieves y encontrar a Onoda. Sí, para este momento se había convertido en una especie de leyenda popular y mediática en los medios de comunicación japoneses. Me refiero a Onoda. Se había convertido en un ícono de la cultura pop japonesa en los años 60 y 70. Nario viajó a la isla y estuvo haciendo trekking por la jungla mientras jugaba a encontrar señales de Onoda. Paseando por la jungla encontró el escondite de Onoda y al mismo Onoda. Un estudiante universitario japonés triunfó donde cientos de grupos profesionales fracasaron. Como es obvio, Nario intentó convencer a Onoda de regresar a Japón con él, pero Onoda se negaba. Las órdenes de su superior eran explícitas.
esperar hasta que él regresara y lo relevara de su orden. Además de que rendirse significaba entregarse a la piedad del enemigo. Por cierto, en la guerra privada que llevó se calcula que logró asesinar a más de 40 policías y soldados filipinos, además de herir otros 100. A eso hay que sumarle todos los daños a las propiedades y quema de cultivos que realizó como forma de sabotaje. Suzuki regresó a Japón y le informó al gobierno. Inmediatamente se organizó otro grupo de búsqueda, pero esta vez incluyendo el mayor Taniguchi, para que ordenara a Onoda rendirse y entregarse a los filipinos. Para ese momento, Taniguchi tenía una pequeña librería. La noticia fue realmente terrible para Onoda. Quedó traumado de cómo desperdició 29 años de su vida, aunque se lamentó aún más por los inocentes que asesinó. Sus comentarios fueron: nosotros realmente perdimos la guerra. ¿Cómo pudieron ser tan incapaces? De repente todo se puso negro para mí. Una enorme raya me inundó. Me siento como tonto por haber sido tan incrédulo todos estos años. Peor que todo, ¿qué he hecho todos estos años? Todos los inocentes que asesiné. Gradualmente la tormenta terminó. Por primera vez entendí. Mis 30 años como guerrillero para el ejército japonés han terminado. Este es el fin. Tomé mi rifle y lo descargué. Lamento la muerte de mis amigos. ¿Por qué murieron? ¿En nombre de qué murieron? El 10 de marzo de 1975, con 52 años, Onoda, con su uniforme que estaba excepcionalmente inmaculado, salió de la jungla y se rindió entregando su espada de samurái, la katana, al presidente filipino Ferdinand Marcos. Onoda fue perdonado por sus crímenes debido a que él todavía estaba en guerra. Y también hay que tener en cuenta que el presidente filipino Marcos quería acercarse con Japón y esto fue un gesto diplomático de buena voluntad. Ahora, podemos decir que Onoda fue un tonto testarudo, peor, un asesino de inocentes. Sí, él fue todo eso y no vale la pena negarlo, pero al mismo tiempo vivió con un sentido de responsabilidad y convicción que puso su vida a la orden de esos principios. Fue un hombre que llegó al extremo debido a su completa devoción a su país. Cuando Onoda regresó a Japón, fue tratado como un héroe. Se le dieron 30 años de salario por sus años en la jungla, además de una pensión mensual. Cuando volvió, se enfrentó a un nuevo problema. Al regresar fue que el Japón al cual llegó era diferente totalmente al cual había dejado 3 décadas atrás. Los valores tradicionales, el nacionalismo y el estilo de vida samurái habían desaparecido por completo. El orgullo japonés había desaparecido totalmente. Para Onoda, Japón dejó de ser Japón. Por ello, con el dinero que le fue dado, se mudó a Brasil y compró una finca y al tiempo se casó. Al pasar los años, escribió un libro autobiográfico titulado Sin rendirse, mi guerra de 30 años, donde hablaba con detalle de su vida como guerrillero y su reinserción a la vida civil. En 1984, se horrorizó al leer cómo un adolescente japonés había asesinado a sus padres. Vio este evento como parte de la decadencia que sufría la sociedad japonesa. Por ello regresó y abrió una escuela para jóvenes para enseñarles técnicas de sobrevivencia y en el proceso enseñarles a ser independiente y buenos ciudadanos al estilo japonés. En 1996 regresó a las Filipinas, a la isla donde vivió 30 años para donar más de $100,000 a las escuelas locales. Obviamente esto no le ayudó a mejorar su popularidad entre los locales. Y en resumen, esta fue la historia de Hiro Onoda, el último soldado japonés en rendirse en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué opina de esta historia? ¿Soldado excepcional o fanático? Espero sus comentarios. Para todo lo demás, en la caja de descripción están mis redes sociales. Síganme por favor en todos lados. Cualquier comentario lo responderé. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta luego.